8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas e invitado. La doctora Carla Villasís, abogada de Lex Valor y presidenta del Círculo de Abogados Laboralistas. La doctora Vanessa Velázquez, experta en Derecho Laboral. Y el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Trabajo de Cuenca. Bienvenidas, bienvenido. El tema que les invitamos a analizar tiene que ver con el abuso y la violencia laboral. Hemos leído opiniones de expertos laboralistas que hablan de la necesidad de un reglamento para definir el acoso laboral, que está establecido, pero cómo desarrollarlo y definirlo, el acoso laboral. Quiero empezar con la doctora Carla Villasís. ¿Qué se necesita para enfrentar el acoso laboral? Y si es verdad que se necesita un reglamento para desarrollar la norma. Buen día. Buenos días con todos. Muchas gracias, Miguel, por el espacio y un saludo a los colegas y al público que nos escucha. Yo considero que sí es necesario el reglamento. En realidad, la ley, el proyecto de ley que acaba de aprobarse la semana pasada por parte de la Asamblea, en realidad, en mi opinión, le otorga demasiadas facultades a la autoridad laboral e inclusive a los propios inspectores del trabajo, y por lo tanto necesariamente va a tener que ser regulado para poder tener un marco claro de las actuaciones que se van a dar, para normar el tema del acoso, las denuncias y cómo se van a manejar estos procesos que normalmente estaban más bien manejados internamente por las empresas a través de canales de denuncia, y la autoridad laboral solo intervenía en situaciones de visto bueno, no en otras. Entonces, ahora con lo que propone la ley, pues necesariamente considero que debe haber un reglamento para normar bien y dar claridad a la ley. Ese reglamento tiene que expedir el Ejecutivo, doctora Villasís. El reglamento debería de expedirlo el Ejecutivo en principio, sí, pero no necesariamente debería ser, en mi opinión, a través del propio Ministerio del Trabajo, que es quien debería determinar esas normas. Bienvenida a la doctora Vanessa Velázquez. Doctora Velázquez, ¿hay necesidad de este reglamento para desarrollar la aplicación de la ley? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días con todos los que nos escuchan. Creo que debemos partir del hecho de que este es un proyecto de ley que requiere de un veto presidencial, así que yo no creo que ni siquiera debería traspasar esta línea del veto presidencial, porque es una ley imprecisa y peligrosa, de tal manera que no creo que sea importante hoy por hoy conocer o desconocer la existencia de un reglamento, sino lo que realmente nos preocupa a quienes hemos analizado este proyecto de ley es estas delgadas líneas de confusión que puede traer y que no solo le complican la vida al empleador, sino que trascienden a darle un tema de mayor burocracia a un fenómeno social que no es nuevo y que todos conocemos que ocurre a diario en los centros de trabajo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, que es este famoso acoso laboral. Así que lo que esperaríamos es que el presidente vete esta ley, porque realmente si en algún momento tuvo un buen espíritu, una buena intención, en el momento de la redacción sufrió grandes cambios que traen consecuencias complicadas para las relaciones laborales, Miguel. Doctora Velázquez, ¿por qué es una ley imprecisa y peligrosa? ¿Cuáles son los argumentos? Mire, Miguel, en el mundo, el acoso laboral, doctrinariamente hablando, es una figura que requiere 3 requisitos fundamentales: el hecho de la persistencia, la intensidad y la repetición. Es decir, que un hecho aislado, un problema aislado que yo pueda llegar a tener con mi empleador, no constituye acoso laboral. Una discusión, un pedido extralimitado, quizás hasta de una orden de trabajo, no constituye acoso. Me preocupa, y la califico como imprecisa y subjetiva a esta ley, porque precisamente la reforma que ésta pretende en el Código del Trabajo es que el acoso o violencia sea una sola vez. Entonces, si por mala suerte,
El empleador depende de un contrato para subsistir y le solicita a la persona de tecnología de la información que urgentemente haga un arreglo fuera de su hora de trabajo o quizás con un tono un poquito más elevado del que usualmente usa. Y no porque haya sido violento y no porque haya tenido la intencionalidad de generar un acoso, resulta que esto ya le permitirá aperturar un proceso de acoso en contra de su empleador. Es decir, el Ecuador se convirtió en un islote abandonado en el mundo donde se tergiversa el concepto real de acoso laboral que habla de intensidad y repetición para decir una sola vez. Esa es la preocupación, Miguel, una sola vez. Y que puede ser calificado como violencia o acoso. ¿Cómo no preocuparnos desde los dos sectores? Porque muchos trabajadores recuerden que el acoso no es solamente del empleador al trabajador. Puede ser que me lo haya hecho mi compañero, y mi compañero no es mi jefe, es mi par, con el que tenemos que cumplir el proyecto para que nuestra empresa siga funcionando. Pero yo ya le puedo denunciar, porque quizás yo siento que por una sola vez él no hizo el trabajo con la misma intensidad y esmero que yo lo ejecuté. Peligroso, subjetivo. Con estos argumentos que nos han dado la doctora Carla Villasís y la doctora Vanessa Velázquez, bienvenida al economista Andrés Robalino. ¿Cómo ve usted? Es verdad, es un proyecto de ley de acoso laboral que curiosamente fue aprobado por unanimidad días atrás en la Asamblea Nacional, y ahora se está encontrando algunas debilidades, falencias, imprecisiones. ¿Qué piensa usted de lo que debiera ocurrir con este tema del acoso laboral? Buen día, Andrés. Miguel, buenos días. Primeramente agradecerle por participar en esta entrevista y buenos días a las doctoras Villasís y Velázquez. Realmente no puedo estar más de acuerdo con la doctora Velázquez. Ella ha expuesto exactamente cómo el sector productivo analiza este proyecto de ley, que esperamos, y así lo haremos saber desde el Comité Empresarial al presidente de la República, la solicitud de veto completo a esta ley, porque como indicó la doctora Velázquez, pues no cumple con todos los objetivos que debería tener el acoso, como es implementado a nivel internacional. Yo no soy experto laboralista, para eso justamente están las expertas, la doctora Villasís y la doctora Velázquez, pero lo que sí estamos preocupados como sector productivo, como generalmente sucede cuando se aprueban leyes en la Asamblea en los últimos años, es el efecto de la ley. ¿Qué va a ocasionar en el sector productivo? Una ley aprobada ahora admirablemente por unanimidad. Como Cámara, obviamente nosotros daremos una consulta a nuestros asambleístas nacionales, las razones por las cuales hicieron esta aprobación, porque son representantes de todos los ecuatorianos y, por ejemplo, a nosotros, ninguno de los asambleístas de la SUAY nos consultó ni nos preguntó nada en relación a este proyecto de ley. Entonces eso preocupa porque volvemos al mismo manejo de asambleas pasadas, en donde todo lo hacen callados y terminan aprobando una ley que perjudica a la mayoría, y realmente yo no encuentro ninguna lógica a quien beneficiará, salvo que tenga algún objetivo político o específico. Pero hablando de los efectos de este proyecto de ley, lo que va a lograr, y eso estoy seguro que el presidente de la República y la ministra de Trabajo lo sabrán comprender, es que va a ir del camino opuesto a lo que el gobierno quiere. Este momento, creo que todos conocemos que el desempleo, el subempleo y la informalidad en el Ecuador sigue aumentando. En enero de este año cerramos con un 0.1% menos del empleo adecuado del enero pasado. Este momento estamos más del 70%, más del 65% de la población económicamente activa no cuenta con un empleo adecuado. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? Necesita facilidades para emplear. ¿Qué es lo que va a lograr esta ley? Es justamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está generándose un conflicto, una ley que debería solucionar el problema, más bien una ley va a generar un conflicto entre las partes que deberían tener una vida en paz para ser más productivos, empleado y empleador. Pero como dijo la doctora Velázquez, no solamente el problema radica entre el empleado, entre el jefe y el empleado, sino también entre compañeros de trabajo, porque el acoso sexual, en todo en la palabra, en toda la ampliación de la palabra, tiene que ver con muchos temas
Y eso puede obviamente afectar la productividad dentro de la empresa, y el efecto de la productividad es al empleo, porque las empresas van a dejar de contratar, y también a la renta, porque las empresas van a tener una reducción en su capacidad productiva. Entonces, como le dije, Miguel, penosamente la Asamblea se ha acostumbrado a aprobar leyes que van en desmedro del sector productivo, sin importar el tamaño de la empresa, y obviamente en desmedro de la capacidad formal que tiene el Ecuador de desarrollarse, y toda ley que afecta a la formalidad, lo que genera y lo que incentiva es la informalidad. Penosamente así estamos trabajando, o así está trabajando la Asamblea los últimos años, con poquísimas excepciones, pero así ha estado trabajando y son nuestros representantes legislativos. Doctora Carla Villasís, con estas consideraciones que se han señalado, ¿este proyecto debiera recibir el veto parcial o veto total como se ha planteado, más allá de que el 22 de febrero, la semana anterior, fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional? Miguel, yo coincido ampliamente tanto con la doctora Velázquez como con Andrés, que debería ser, el deber ser sería que sea vetado. En realidad es un proyecto peligroso, coincido también en eso. Se está asimilando la violencia y el acoso como que fueran dos conceptos similares, cuando en mi opinión son cosas distintas. El acoso típicamente de concepto legal ha sido tratado como una acción reiterativa. La violencia, si la entendemos en su concepto natural, bastaría que sea una vez. Entonces, son conceptos diametralmente diferentes que en la ley en el proyecto de ley se los está concibiendo como similares, y eso obviamente deriva en una serie de situaciones complejas. Además, creo que el acoso, la regulación que hemos tenido del acoso, que es ya de algunos años aquí en el Ecuador, ha sido más bien, en mi opinión, regulada de una manera bastante adecuada, pero el poner ahora una pretensión de una regulación como este proyecto de ley sí va a traer situaciones complejas, va a desincentivar la contratación por parte de las empresas. Coincido con lo que mencionaba Andrés, son dramáticas las cifras de empleo, de desempleo y de subempleo que existen en el país, como para pensar en que quisiéramos ahondar más el problema. Y proyectos de ley como este definitivamente lo que van a ocasionar es que el empleador, el empresario, no quiera contratar gente por miedo a que le denuncie, porque ahora no le va a poder pedir absolutamente nada por una situación de emergencia, porque tiene que garantizarle el derecho a la desconexión, que además también valga mencionar el derecho a la desconexión, fue regulado para el teletrabajo específicamente, y ahora se lo está ampliando para toda modalidad de trabajo, cuando en realidad en un teletrabajador puede tener sentido porque la propia relación, la propia modalidad de trabajo necesita eso para impedir abusos. Pero si trasladamos eso a nuevas relaciones laborales, ya a la presencialidad, pues la situación es diametralmente diferente, y eso sí va a causar desincentivos en las contrataciones, más desempleo, más subempleo. Entonces es un problema serio el que nos traería la aprobación de este proyecto de ley, y por lo tanto coincido plenamente en que lo ideal sería que sea vetado por parte del presidente. Esperaríamos eso. Ahora, en el contexto en el que ha sido manejado, que es aprobado por unanimidad, personalmente me parece que resulta un poco más difícil que esto suceda, no imposible, y obviamente creo que quienes estamos preocupados por el tema debemos aunar esfuerzos y trabajar para que dar argumentos que realmente hagan tomar conciencia de la problemática que tenemos con este proyecto de ley, de manera que ojalá se logre el veto de la misma. Si no, pues yo la posibilidad que veo es lo que decía en un primer momento, que necesariamente tiene que haber un reglamento lo suficientemente bien hecho como para que se regule y se dé claridad a las situaciones que va a manejar el Ministerio de Trabajo, de manera que tampoco existan mayores abusos a los que ya trae la ley, que sí, es muy peligrosa y ojalá no sea aprobada. ¿Usted cree, doctora Villasís, que debe ser un veto total y no parcial a fin de corregir y que esto quede para la elaboración o la insistencia en un año, como reza la norma legislativa?
Yo considero que el veto debería ser total porque en realidad la ley en toda su estructura, en todo su concepto, no es una buena ley, no es un buen proyecto. El veto parcial podría ayudar a hacer ciertos ajustes, pero en realidad, en mi opinión, no se necesitan ajustes. Aquí el problema es, como decía la doctora Velázquez, conceptual. Nace de raíz de confundir los conceptos, de equiparar violencia y acoso, de hablar de que sea una sola vez y de confundir también la desconexión que fue concebida para una relación de teletrabajadores y que ahora se la quiere traer para la presencialidad. Entonces, realmente si nos podemos a continuar en revisar el detalle de la ley, vamos a encontrar que hay muchísimos errores que nacen de un concepto mal concebido, por lo tanto, considero que el veto debería ser total. Doctora Velázquez, hablando del tema del acoso, quizás, por ejemplo, como se ha mencionado, una llamada telefónica pudiera ser materia de un acoso laboral, por un lado, y por otro, ¿qué sucedería si se logra un visto bueno por acoso antes de que se convierta en un delito? A ver, Miguel, en el primer proyecto de debate se incluía la posibilidad de que tengamos inclusive empresarios delincuentes que cometen acoso. Ventajosamente, en el aprobado, en el segundo debate, esta figura desapareció. Reitero en el tema que el acoso en el mundo está concebido con un tema de reiteración, de repetición, además anclado a un factor fundamental, un daño psíquico, psicológico o físico. Es decir, que si yo no pruebo que hay una consecuencia real de este hecho llamado acoso, no existe. Pero un poco más allá, Miguel, ¿sabe por qué consideramos y preocupa esta ley? Porque además un proyecto de ley tiene un objetivo, un procedimiento trazado y una consecuencia. Esta ley no la tiene para la víctima. Porque si revisamos el texto de la ley, lo que dice es que los empleadores o aquel que ha sido un activo en un acto de acoso laboral tendrá una sanción pecuniaria, es decir, una multa. Mi pregunta es, para los legisladores, para los asambleístas, ¿qué gana la víctima? Porque no podemos tapar el sol con un dedo y decir que acoso laboral, acoso, no violencia, acoso laboral no existe en nuestro país. Por supuesto que sí. ¿Y por qué las voces terminan siendo calladas? Porque es un trámite engorroso, porque requiero de tramitar un visto bueno, que quienes conocen este trámite a veces no tienen la capacidad exacta del conocimiento de la materia para calificarlo o no. Y que después de superado este momento administrativo, tengo que de ley recurrir ante un juez de trabajo para que se me garantice una indemnización. Qué interesante, Miguel, hubiese sido que ya que estamos en el plano de realizar una protección a las víctimas de acoso, solo revisemos un poco de legislaciones del mundo. Hablemos de la española. ¿Cómo funciona en España? En España, una víctima de acoso, primero que tiene una protección estatal número 1, fundamental, no está sometida a trámites burocráticos externos que puedan durar 4 años. Está protegida en el mismo momento en el que realiza la denuncia. Si queríamos concebir al acoso, debíamos haberlo definido correctamente, darle un procedimiento expedito en el Ministerio de Trabajo y que esta víctima realmente termine siendo reparada. ¿Pero qué acoso laboral puede ser reparado si yo tengo que ir primero a poner una denuncia? La misma que tendrá como única consecuencia que el empleador tenga una multa. Pero resulta que ya me asesoré y el abogado me dice, no, ese no es el camino. Tú tenías que haber interpuesto un visto bueno para que el resultado de ese visto bueno sí te genere una indemnización de 12 sueldos adicionales. Entonces tengo que regresar al ministerio, tengo que interponer el trámite de visto bueno. Y si gané y si tuve la suerte de tener una resolución concediéndome, recién tendré que ir a la justicia ordinaria a tramitar un juicio sumario que dura en el país entre 3 y podemos decir en muchos casos hasta 4 años, en el que recién un juez dirá, sí, la doctora Vanessa Velázquez fue víctima de acoso, paguen la indemnización de despido más 12 salarios.
¿Ha generado algo esta ley en ayudar a esta víctima a quien dice proteger una ley que solo va a hablar de acoso? Considero que no. Doctora Velázquez, antes de pasar con Andrés, explíquenos lo que usted ha señalado. ¿Qué significado sería el acoso laboral? Según lo que hemos leído, no puede ser una acción aislada, sino una reiteración de los hechos. Por supuesto. Ejemplo, yo soy un trabajador de una empresa que realiza atención al público. Y a esta trabajadora yo le solicito que esté lista en el teléfono de atención al cliente 24/7, que adicionalmente todos los días me pase un reporte de llamadas, que adicionalmente conteste todos los requerimientos de los clientes. Es decir, no respeto sus 8 horas, no tengo los límites de la jornada, no le trato como corresponde en el tema médico, inclusive por la atención que debe tener al teléfono. No tengo un trato adecuado con esta persona porque le doy un espacio de trabajo terrible donde no tiene las garantías de seguridad y salud ocupacional, y adicionalmente la margino, la discrimino cuando tengo reuniones de equipo. Este proceso reiterativo, repetitivo, que cause una lesión, esta persona probablemente fue al médico ocupacional de la empresa y le dijo: mire, yo tengo un problema de angustia, siento que me estoy estresando demasiado cuando llego a trabajar. Es referido a un psicólogo o un psiquiatra del IES o particular, y se va dando un diagnóstico del famoso burnout laboral, este trabajador quemado, que ya no puede cumplir ni siquiera con las tareas para las que fue contratado. Ese es un hilo conductor de un acoso aquí en el Ecuador con la legislación vigente y en el mundo. Así funciona. Hay que probar el daño que yo he sufrido. No solo puedo venir y decir: una vez Miguel me llamó por teléfono y me dijo que ejecute una labor y por eso yo estaba en mi momento familiar y me siento acosada. Eso no es acoso. O mi jefe me dio una orden más allá de lo que teníamos programado. Eso no es acoso. Mi jefe quizás levantó hasta la voz una sola vez. Eso no es acoso. Tenemos que entender que nosotros, al contrario de retroceder, debemos avanzar con lo que ocurre en el mundo. El mundo progresa entendiendo que hay nuevas modalidades contractuales y nuevas formas de ejecutar el trabajo, no retrotrayéndonos a decir: ahora prácticamente un trabajador o sus compañeros son intocables porque una sola vez, con el texto propuesto, dice una sola vez, se considera violencia y acoso. Ni siquiera lo diferencian, ¿no? Cuidado con eso. Además, no habla de qué es violencia y qué es acoso. Dice violencia y acoso. Y la multa tendrá que ir atada a lo que hoy está vigente en el Ministerio de Trabajo, que podrían ser hasta $9,200 a un empleador que se enfrenta a un solo criterio, el de un inspector de trabajo a quien se le dan estas atribuciones con el proyecto de ley. Al final, la víctima que recibió, ese es el segundo punto, peligrosa subjetiva. Segundo, no tiene una protección la supuesta víctima de acoso o una real víctima de acoso. Economista Andrés Robalino, hemos escuchado la molestia, declaraciones públicas, como el caso de la presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Mónica Heller, que ha cuestionado este contenido. ¿Usted comparte esos cuestionamientos y por qué? Sí, completamente. Creo que la presidenta de la Cámara de Comercio expresó justamente lo que piensa todo el sector productivo, la preocupación que tiene por este proyecto de ley. Pero insisto, penosamente la línea que tomó la Asamblea hace muchos años se viene implementando de manera permanente. Las normativas, las leyes en el Ecuador han creído que en el Ecuador hay que generalizar las situaciones específicas que pueden suceder. ¿Por qué? Como lo dijo la doctora Velázquez o la doctora Villasís, creo que la doctora Villasís, en algún momento en el proyecto de ley hablaban de que el empresario era un delincuente. Esa palabra, ese adjetivo específico al empresario lo escuchamos durante 10 años, repitiéndose todos los sábados, en donde el empresario siempre era el malo de la película, porque el objetivo del empresario, al contrario del objetivo de un político o del político de la época, era más bien
agruparse para tener una posición, mientras que el objetivo de la política en ese momento era dividir para reinar. Entonces, en esa lógica, la Asamblea generaliza una situación que nadie discute que pueden existir en malos empresarios en el Ecuador, pero que generaliza una normativa o una ley que puede afectar a los buenos empresarios que están cumpliendo, buenos empresarios y buenas empresarias que están cumpliendo todas las leyes, no solamente la laboral. Entonces, si en el Ecuador comenzamos a generalizar, voy a utilizar un ejemplo bastante gráfico, si es que comenzamos a generalizar, pues generalicemos a todos y comencemos por los políticos. ¿Qué tipo de políticos hemos tenido en el Ecuador los últimos años? Entonces, si es que las pruebas son las que nos exponen el tipo de políticos que hemos tenido en el gobierno nacional, en la Asamblea Nacional, pues obviamente no deberíamos tener políticos o deberíamos acabar con los políticos en el país porque no nos han representado y no han logrado sacar al Ecuador de la crisis que tiene actualmente. Pero lo que debemos pensar, y esa es la manera positiva y proactiva de hacerlo, es que en el Ecuador somos más los que buscamos cumplir con la normativa y no buscamos ir en contra de esa normativa. Entonces, cualquier normativa o ley debería ir dirigida para controlar a los que están haciendo mal. Pero si no tengo mal entendido, existen normativas, existen leyes para controlar la violencia dentro de una actividad de empleo, una actividad profesional. Pero penosamente no existe el control para hacerlo. Lo mismo sucede con cualquier actividad. Seguimos pensando en sacar leyes para controlar la informalidad. Pues si existen normativas para controlar la informalidad, ¿cuál ha sido el problema? Que no hay la decisión política desde el Ejecutivo en controlar la informalidad, y no para terminarla, sino para ayudarlas a volverse formales. Entonces, este círculo vicioso que ha tenido el Ecuador de crear leyes para controlar la imaginación que han tenido los asambleístas en un momento dado, lo que afecta es a todos los ecuatorianos. Entonces, toda la explicación que la doctora Velázquez y la doctora Villasís nos han dado sobre este proyecto de ley, lo que resulta es más en una afectación que un beneficio. Ni siquiera la víctima podrá lograr el objetivo que la ley le está dando, porque además hay que estar conscientes que en el Ecuador los procesos burocráticos son sumamente complejos, y eso obviamente va a significar que esa persona esté en un juicio durante 3 o 4 años, pagándole a un abogado durante esos 3 o 4 años para lograr que la ley le dé la razón de un potencial acoso que tuvo de su jefe o de un compañero de trabajo. Entonces, es un círculo vicioso que en el Ecuador ojalá algún momento se termine, pero mientras tanto tenemos, y con todo respeto le digo a las excepciones que puedan haber en la Asamblea, tenemos a asambleístas irresponsables que sin un conocimiento profundo de lo que significa la palabra acoso, y como bien indicaron, la relacionan con la palabra violencia, pues lo que van a lograr es justamente lo contrario para lo que fueron elegidos, que es darle al Ecuador una estabilidad económica, social, para que el Ecuador pueda tener un crecimiento permanente. Entonces, esa situación es la que Mónica Heller, la presidenta de la Cámara de Comercio, expresó en varios ejemplos en la entrevista que tuvo en un medio televisivo, y que como sector productivo compartimos completamente esa posición, y hemos trasladado también a la ministra de Trabajo y obviamente al presidente de la República nuestra preocupación de que esta ley pueda ser aprobada tal y como está. Caso contrario, si es que esta ley se aprueba, obviamente los efectos, especialmente efectos sociales, van a ser nocivos. En definitiva, doctora Carla Villasís, esto debiera terminar con el veto total, hacer una reflexión profunda sobre el acoso laboral, y no a pretexto, porque ese ha sido el argumento. Al cumplir 100 días de la Asamblea cuentan los números y no la calidad de las leyes, de los proyectos de ley que aprueba esta Asamblea. Sí, a ver, en realidad, Miguel, el acoso ha venido siendo regulado en el Ecuador. Al menos la intencionalidad ha existido. Si bien la regulación no es perfecta, algo se ha avanzado. Hoy por hoy, cuando se ven casos de acoso, en realidad de las cosas que a mí más me preocupan es el tema de la prueba, que en materia legal es absolutamente relevante. Y resulta que casos pueden haber, pero el poder probar es complejo.
más aún cuando la propia norma indica que es el hecho de que la víctima, cuando hablamos de un caso real de acoso e inclusive un acoso sexual, se llega a decir que la víctima es quien tiene que demostrar y que su solo testimonio no será considerado como prueba. Entonces, estamos revictimizando, esos problemas ya se han venido dando en el tema de acoso. Yo sí puedo decir, he visto casos de muchas empresas que han implementado ya desde hace algunos años canales de denuncia, protocolos. La gente ya ha empezado en las empresas, los trabajadores, a denunciar, se ha empezado a escuchar una voz. El tema estaba yendo bien y ahora traer una ley como esta o pretender que se apruebe este proyecto de ley realmente es muy nocivo. Creo que lo que tenemos que fomentar en el país y empezar por ahí es una cultura de respeto, que seamos honestos, los ecuatorianos no la tenemos en todos los ámbitos. En el ámbito laboral, muchas veces se maneja la cultura, a veces hasta del chiste, de la broma, en donde no hay límites. Creo que hay que trabajar en fomentar esa cultura de respeto, en que existan límites, en ir yendo por ese lado. Y obviamente sí, enfrentar el acoso, porque de ninguna manera creo que ninguno de los que estamos aquí participando estamos en contra de combatir el acoso. El acoso tiene que ser combatido porque evidentemente es una problemática a nivel mundial y a nivel país muy dañina. No puede ser que hayan trabajadores acosados, pero tampoco se puede pretender que ahora todo sea acoso y confundir conceptos y entrar en un imaginario en donde definitivamente la capacidad de gestión o de acción del empleador, del empresario, pues ya no tiene ninguna posibilidad de manejo, de movilidad real, porque ahora entonces vamos a vivir al susto de que no se puede hacer nada por miedo a las consecuencias que podrían traerse de esta ley. Y ahí quiero precisar algo que me parece especialmente relevante respecto del proyecto de ley. Se llega a decir inclusive que el solo hecho de que alguien denuncia, si no llegue a probar, no se llegue a comprobar, ya da una presunción de acoso, y por el solo hecho de que exista esa presunción, se le deberá responsabilizar al empleador para que deba publicar a través de medios digitales, dice, no sé, será la web, yo qué sé, que ha existido una presunción de acoso con uno de sus trabajadores. Qué grave esto, porque en realidad estaríamos inclusive afectando la buena reputación de una empresa, que así como hay empleadores malos, sí hay muchos empleadores buenos, hay empresas que quieren hacer lo correcto, que trabajan día a día para hacerlo, y que ahora, por una situación que a veces además puede ser confusa, ¿no? Porque pasa muchísimo con los trabajadores que a veces de total buena fe confunden cosas y hace falta una explicación para aclarar. Por ejemplo, recuerdo el caso de algún trabajador que quiso pedir un aumento de sueldo en una ocasión y se acercó a su jefe a pedir el aumento de sueldo porque él iba a ser padre. La respuesta fue, mire, entiendo su situación humana, pero no es el motivo que la empresa valora para poder hacer un aumento de sueldo. Hagamos un plan de trabajo, trabaje en mejorar su desempeño, si logra estos parámetros, pues podemos hablar de una revisión, pero en este momento no. La consecuencia, pues no me van a creer que el trabajador consideró que eso era acoso. Entonces hay una confusión en muchos de los trabajadores respecto de lo que puede llegar a ser y lo que no. Y ahora resulta que si es que el trabajador en total buena fe se confundió y pretendió que algo que no le gustó sea acoso, después se determina que no lo es, pues el solo hecho de la presunción ya afecta reputacionalmente a la empresa, y empresas que han trabajado toda una vida por esa reputación pues son afectadas. Creo que el tema no va por ahí. Claro, doctora Vanessa Velázquez, no queda otra alternativa para resumir: el veto total y volver a construir una ley que se adecue a la realidad. Miguel, desde luego que sí. Lo que ocurre es que hay que buscar un tratamiento expedito, precisamente para evitar subjetividades y errores, y lo que se necesita es fortalecer
el 2017 incorporó precisamente el ámbito del acoso laboral en el Código del Trabajo. Las empresas trabajan protocolos y yo creo que lo que siempre nos falta en el país, socializar. ¿Por qué necesitamos seguir creando leyes que queden puestas en los... Andrés Robalino, ¿cree usted entonces... Sí, muchas gracias, doctora Velázquez. Andrés Robalino, entonces no queda otra alternativa que el veto total, sin dubitaciones, del Ejecutivo. Sí, así debería ser, Miguel. Creo y esperamos que el presidente y la ministra de Trabajo tengan esa decisión de vetarle completamente este proyecto de ley, porque realmente no va a solucionar los problemas que tiene el Ecuador. El Ecuador, de fondo, necesita una nueva ley laboral. Para eso deberían estar trabajando los asambleístas desde hace muchos años, no últimamente. Tenemos una ley laboral del año 1938 que no responde a las necesidades actuales, pero por el contrario, las asambleas de los últimos, 20 años posiblemente han estado generando estas ideas que nadie comprende y nadie las entiende cómo se las va a implementar y que realmente no van a solucionar los problemas. Ojalá que el presidente de la República y la ministra de Trabajo tomen la decisión, o específicamente el presidente tome la decisión de vetar totalmente este proyecto de ley, y que si es que la Asamblea quiere solucionar los problemas del acoso, que inicie, como bien indica la doctora Velázquez, con un proceso de socialización de trabajo con las empresas y también con los sindicatos, por supuesto, para que el acoso sea entendido en su contexto exacto y jurídicamente, para que este proyecto de ley o un potencial nuevo proyecto de ley que se pueda revisar dentro de un año si se veta totalmente, pues tenga los objetivos que tanto el empleado como el empleador los necesiten y que cumplan los derechos de ambos y que no sea afectado, como indicó la doctora Villasís, que no sea afectada la reputación ni de la empresa ni tampoco del representante legal de la empresa. Muchas gracias por ilustrarnos, a la doctora Carla Villasís, a la doctora Vanessa Velázquez y al economista Andrés Robalino sobre este tema muy importante, acoso y violencia laboral, a fin de que haya claridad en la norma. La Constitución, artículo 82, exige claridad en las normas que rigen en el Ecuador, y por otro lado no distorsiones, como pudiera ser este proyecto de ley, que deberá recibir el veto total, parcial o aceptar el Ejecutivo. Muchas gracias, muy amable su participación. Muchas gracias, Miguel, un gusto. Un gusto, Miguel, muchas gracias a todos. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos con el presidente de Sedatos, Polibio Córdoba, para hablar sobre el último sondeo a propósito de los 100 días del gobierno, lo que hace la Asamblea Nacional, lo que ha hecho el presidente Noboa y también la consulta popular. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hay una joya oculta en Ecuador.